Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, jueves 14, es un privilegio contar nuevamente con Manny García. Manny, persona que está muy bien informado en lo que es el mundo de la finanza, el real estate, pero también de la política, de lo acontecer que está sucediendo en este momento aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América bajo ataque. Para mí es un privilegio contar con Manny y a la vez es un privilegio contar con ustedes para que esta información sea el compendio, sea una luz, sea una guía para saber dónde estamos parados y lo que está sucediendo en nuestro entorno. Si usted está con nosotros aquí por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos, y si usted no se ha suscrito, lo invitamos, suscríbase con nosotros aquí al canal, active los algoritmos que ofrece esta plataforma, la manito arriba, la campana. Estos instrumentos permiten que cada vez que subamos material nuevo, usted sea notificado y tenga el privilegio de poder apreciarlo, pero lo más importante es que lo comparta. Compártelo para que esto llegue a tantas personas como podamos darle luz sobre lo que está sucediendo en nuestro hogar. Muchísimas gracias a todos ustedes y pasemos inmediatamente con Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en este momento crucial donde retomamos el conversar con nuestro amigo Manny García. Manny, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, estar aquí contigo. De verdad que es un verdadero... Y con todas las personas que ven este canal. No, y es un verdadero privilegio porque tú eres un individuo que es un tema que yo realmente no manejo, que es la parte de esa de economía. Soy muy apasionado de lo que es la política y eso, pero lamentablemente en este rubro no me desenvolvo bien, pero como quiera que sea, tú eres una autoridad y para mí y para las personas que te escuchan, pues indudablemente es un gran aporte que nosotros estamos haciendo. Y lo importante aquí, amigos, compartan el programa para que esta información que nos va a dar Manny pues pueda llegar a otras personas. Manny, vamos a entrar en calor porque el tiempo como siempre es corto. Esta semana ha sido de colores y sobre todo habría muchos temas que tocar, pero me parece que dándole palo al pantano, eso que ha hecho Trump con el rescatar la ciudad de Washington, me parece que tiene importancia. Y En estos programas nosotros podemos decir cosas que posiblemente hay que tener un poquitico de cuidado donde uno las dice porque enseguida te llaman racista y te llaman. Aquí hay un problema grande en muchas de las ciudades que hay muchos muchachos que no han sido bien criados y perdóname, es la verdad. Hay que darle a los muchachos, hay que darle crianza y hay que enseñarle valores, hay que enseñarle una serie de cosas y hay muchos muchachos que no tienen esa fundación y van creciendo y se van desviando, cometiendo crimen y en vez de enderezarlos como hacíamos antes, ¿ok? En vez de enderezarlos como hacíamos antes, estamos buscando excusas de por qué eh, se están desviando. Es un problema grande y yo creo que hoy Jeanine Pirro, la nueva, que está de nueva, estaba en Fox News, pero fue una jueza y ahora está en la administración de Trump, les dijo claramente a los reporteros cuando le trataron de sacar las consecuencias que llevan estos muchachos a cometer crimen. Dijo, yo no estoy interesado en eso, estoy interesado en parar los crímenes. claro. Y es verdad, la ley es una cosa, la psicología es otra. Sí, efectivamente, puede ser que estos muchachos, algunos se puedan salvar. Pero ¿sabes qué? Un buen escarmiento, hay veces que es lo que uno necesita para cambiar. Okay. Mira, a colación, esta imagen que voy a poner ahí, esto no estaba preparado ni mucho menos, pero con lo que tú estás diciendo es válida. Me llegó a mí ayer y la voy a poner o la estamos presentando ahí. Dice,
¿quién de estos psicólogos actuaron en tu vida y te aconsejaron? Entonces la imagen, como tú ves, es un rastrillo, una chancleta, una escoba, un cinto. Y yo digo, todos fueron buenos psicólogos, porque creo que eso es, aunque suena a que nos van a decir algo que si racista o contra los derechos, no sé qué, pero yo creo que en un momento oportuno, cualquiera de esos psicólogos que están ahí, son necesarios porque a Hay ti un te los refrán, aplicaron, a mí me hay, los aplicaron y estamos aquí hechos y derechos. Y sabes que yo le agradezco a mis padres cuando utilizaron estos, no en la forma abusiva, que yo sé que existen padres que lo hacen, pero en su buena medida. hay una cosa que en inglés se llama tough love, amor duro. Yo le decía siempre a mis hijos que yo soy su padre, no su amigo. Que ellos tienen muchos amigos, tienen un solo padre. Claro, ¿Ok? Eso no quiere decir que yo no quiero a mis hijos con el alma, pero cuando metían la pata iban a tener eso, esa parte de mí. ¿Ok? Ah, yo no quiero que mi hijo, ¿ok? Me trate como un amigo, honestamente. Y yo no, y quiero que entiendan por qué yo digo eso. Porque como padre yo voy a poner disciplina. Un amigo no le pone disciplina a otro amigo. Maybe le dan buen consejo, claro. ¿ok? Pero los padres tenemos el derecho, no el derecho, La tenemos obligación. la obligación de poner disciplina cuando es necesario. Y yo no quiero decir que un niño, un muchacho o un hombre cuando ya crece no se desvíe. Pasa. Y tú como padre siempre lo vas a querer, pero no tienes que aceptarlo, ¿ok? Tú tienes que ponerte. Yo me acuerdo hubo un video que salió no hace, hará cuando, antes del 2020, de un muchacho que estaba protestando y la madre llegó y le cagó a patadas Mm, en el video. ¿Tú sabes qué? Le aplaudo y se lo llevó porque él estaba en esas protestas haciendo no y la madre lo cogió y que tunda le dio y el muchacho con mucho respeto bajó la cabeza y se fue con ella. ¿Y tú quieres que te diga algo? Posiblemente ese muchacho tiene un futuro, ¿ok? Porque la madre realmente tú te das cuenta que no lo iba a dejar entrar en ese tipo de, de lo que se estaba llevando a cabo ahí, que eran unas protestas totalmente afuera de lo normal y estaban cometiendo crímenes. Y a eso voy. Yo creo que Washington es un lugar que a todos los turistas les gusta ir. Es una belleza. Si tú no has estado en Washington, Washington impresiona. Cuando estás en el medio de esa capital en un lado, el Lincoln Memorial, en el otro lado está el lugar donde están los jueces de la Corte Suprema, está el Capitolio. Es una belleza. Los museos son gratis. los museos, eso que han Los volado, los museos, tú puedes Smithsonian. entrar de un museo a otro. Ver la Constitución para mí fue muy emocionante. Todo eso está en las manos. Que tú salgas después y que tengas un problema en la calle con un chamaco de 14 o 15 años que después no le hacen nada. Eso se tiene que acabar, caballero. Esta es Washington es el Capitolio, es donde las leyes se forman. ¿Cómo tú vas a dejar que una ciudad tan importante como esa se vuelva para lo que se está viendo? Bueno, es que no se está viendo ahí nada más, se está viendo en San Francisco, se está viendo en tantos otros ciudades Y llevadas por estos progresistas. entre paréntesis, date una vuelta por el downtown de Miami. Tú lo ves como están las tienditas de campaña y todo ahí alrededor de las aceras. Óigame, y es una ciudad como esta, que es una ciudad ultraturista. No es que yo esté en contra de personas que estén bajo necesidad, no. Es que las autoridades de la ciudad son los culpables de eso que está permitiendo, puesto de que tienen que haber los entes de la ciudad para ayudar, asistir o lo que vaya a hacer con esa persona. Pero ese espectáculo público de que haya alguien que no puede entrar a una tienda porque está minado o sucio o cochino, eso no es correcto. Sí Mira, que Trump dijo no algo es, ayer, no es de California, es sí, aquí.
Trump hizo un comentario ayer que yo no sé si es verdad o no, ¿ok? Yo no lo he verificado, hay veces que Trump dice cosas y después sale que es una exageración, ok, yo entiendo eso. Pero dijo que los policías en Washington, si los escupen, tienen órdenes de no Sí, sí, reacción. lo oí, no, lo vi cuando lo vi. Vaya, por favor, dime, ¿a quién oye, que yo lo hubiera tirado un escupitajo a un policía para que tú veas la entrada de patadas que me hubieran dado? Y lo que él dijo de ahora en adelante, tú asaltas a un policía, te va a pegar. Y nosotros pegamos duro. Y yo lo aplaudo, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vas a escupir a un oficial? ¿Ok? Yo entiendo que tú puedes tener un oficial que se le va la mano y tú sabes que aquí hay muchas formas de después darle una buena reprimanda a ese oficial, hasta votarlo. Claro, Pasa. Pero honestamente, lo que estamos viendo aquí en muchas de estas ciudades es que tú tienes a unas policías que están atados de manos absoluto. por la política que se lleva a cabo, la gente que realmente no está en peligro, porque ninguno de estos políticos tiene ningún tipo de problema. Muchos de ellos tienen hasta guardaespaldas. ¿Ok? Entonces, así que el ciudadano sea el que tenga que andar con todos los problemas y que tengan los ataques que tú estás viendo diariamente en la calle, por favor, por favor. No, increíble, increíble. Yo creo que estamos fuera de contexto en cuanto a la ley, en el respeto. Eso tiene que regresar. Ley y orden es fundamental para que pueda prosperar. Y esos cálculos que él presentó, esas estadísticas que presentó, comparar Washington con ciudades tan conflictivas como era Ciudad de México, Bogotá, que eran antros de delincuencia, y resulta ser que puso ahí en las estadísticas que duplicamos las acciones delincuenciales Mira, con relación a en ese estado. algunas, lo que está pasando es que en algunas de estas comunidades, realmente la fábrica, lo que decimos en inglés fabric, Yeah. la fundación de la familia se ha perdido. En los años 60, por ejemplo, en la raza negra, en 90 era un 80 y pico alto, 90% de las casas, el padre y la madre estaban juntos. Hoy en día es un 10%. Entonces muchos de estos muchachos realmente no tienen la fundación y lo peor es que después se vuelven padres ellos sin fundación. ¿Qué le van a enseñar a estos muchachos que están Claro. criando? Entonces se vuelve un círculo vicioso. Y yo voy a decirte algo y aquí que le guste y que no le guste, que le guste. Hay dos formas. Tú les puedes tratar de enseñar por las buenas, pero también está la mala. ¿Ok? Porque no hay razón de que estemos en los peligros y que estén los carjackings, que eso que estás parado en un stop y se te meten adentro del carro, te caen a palo y te quitan el carro y son gangas de chamacos de 13 14 15 años y entonces van a la corte y no les hacen absolutamente nada. Los ponen en la calle porque eh, son menores de edad. ¿Cómo fue que Pero ese reapareció menor de Trump edad ayer un día sin a los fianza en 18 muchos lugares? hasta que cometen un crimen serio, matan a alguien y entonces el resto de su vida ha sido destruido. ¿Por qué? Porque nadie intervino cuando tenían 14 o 15 años y le dieron un buen susto, que es lo que necesitaban, o una buena enseñanza. So, eh, yo creo que hay veces que si por las buenas no trabajas, tienes que llevarlas un poquitico más duras. Y yo creo que por ejemplo, aquí en Miami yo no veo, aunque tú mencionaste el downtown, y yo te voy a decir, el downtown siempre tuvo eso. Eh, yo te lo digo porque yo trabajé en el downtown en los 80 Ujú. y tú veías a mucha gente que no tenían casa, algunos locos, que yo veía que les daban comida, se los ponían y lo cogían y se mandaban a correr y eso. Siempre ha habido, no sé si ahora hay más, es posible que sí. Oye, ¿te acuerdas lo que había debajo del puente de la bajada al downtown, cerca de donde está el Arts Center? Que debajo aquello era un nido de carpas y todo eso lo quitaron. No, Luego y vino todo, y hay, regulaciones
de el caballero Penelas, donde le permitían a la gente que si se querían sus necesidades en medio de la calle no le podía decir nada. O sea que parte de todo el gran problema está en las autoridades, No, igual que en la definitivamente familia. las autoridades tienen mucho que ver y yo te diría que cuando tú dices las Mucho. autoridades estamos hablando de los políticos, porque los políticos son los que después, cuando un policía coge un tipo que está haciendo una barbaridad y lo lleva contra la tabla y le da 4 garnatones y entonces después es el policía el que está suspendido y tiene 20 Ah, problemas. Pero tú sabes qué, tú tienes que tener mucho cuidado. Esta idea de que tú puedes mandar psicólogos a trabajar con esta gente, puede ser que en un lugar vaya, en un lugar, en un hospital, donde están controlados, hasta amarrados y cuidados, que hasta no en drogados para que estén más tranquilos. Pero en la calle, cuando están violentos, a lo único que puede resolver eso es un policía con sus armas, con la pistola de electric shock que te tira, y si te tiene que dar un tiro, bueno. eh, y es que desde que sale por la mañana hasta que regresa, la familia está en zozobra porque el tipo está expuesto a que lo maten. El policía está expuesto en el cumplimiento. Que hay algunos que se pasan la raya, bueno, también tiene que haber los organismos y los correctores para si tienen que votarlo, enjuiciarlo, lo que sea. Pero a maniatar al policía de que no sí, pero yo puede. te voy a decir algo, la policía ha cambiado mucho y no para lo mejor. Mira, antes que empezó el movimiento de Black Lives Matter, que eso empezó con Obama, la policía entraba Tu en un primo. barrio cuando había un problema y trataban de hacer todo lo posible por desarmar a todo el mundo como fuera, ¿ok? Antes que viniera la catástrofe. Después que empezaron con el lío de la policía, que ellos son los criminales y todo lo demás, llegan después para recoger los muertos. Y es lo que están haciendo. Mira cuánto subieron los crímenes en Chicago, las muertes en Chicago de muchachitos de la raza negra. Y caballero, yo no quiero decir aquí que los blancos no cometen crímenes, No, por no, favor. ellos. Aquí enseguida está, sí, pero tú no, no. Yo no estoy diciendo eso, pero desafortunadamente lo que estamos viendo en Washington, en muchas de estas ciudades, son muchachos de razas negras que están afuera de control. No. Y tú sabes, tú no puedes tapar el sol con un dedo y decir que no. Bueno, pero el mismo estatus de gobierno, los demócratas con sus flacuchentadas, para poner una palabra inventada, ¿verdad? Que han causado el tenerlos secuestrados, tenerlos esclavizados, tenerlos, te doy, te doy, te doy, hagan lo que les dé la gana, son ellos los culpables. O sea, si aquí hubieran métodos, si aquí hubieran forma de educar a esos muchachos, de darle a la familia, de que no vivan en esos guetos, de que salgan adelante. Pero mira, nosotros no Es vamos a que poder hasta arreglar en este colegio, mira, programa, no vamos a poder arreglar esto. Pero es la hasta, realidad es que la culpa está en manos de los de arriba. honestamente, muchos de estos muchachos tienen una desventaja desde que nacen, simplemente por la forma que los crían. Ay, 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 me voy a meter en lío. Ahora Manny dijo que no saben. No, eso no es verdad. El maestro mío de kickboxing es un señor de raza negra, uno de mis mejores amigos, y no solamente yo lo bien que crió a sus hijos, que son todos profesionales, sino también a los hijos de su esposa, que ella había tenido un matrimonio antes y él crió a los 2 hijos de ella. Y mejor padre yo no quiero ver, pero él tenía mucha fundación. ¿Ok? Y en ese barrio había muchas personas que le estaban dando muy buena crianza a sus hijos. ¿Ok? No estamos hablando de todo el mundo, porque en cuanto tú dices aquí algo, tú estás Sí, diciendo que todos. No, yo nunca dije que todos, pero un segmento puede crear gran problema y se está creando. Y no hemos hecho nada para arreglarlo porque la gente tiene miedo a decirlo claro. por esto mismo, porque entonces dicen porque tú. Y efectivamente, yo soy cubano y hay muchos cubanos que cometen crímenes también y hacen 20 barbaridades, ¿ok? Y hay gente que no crían a los hijos como es debido. Yo entiendo, pero Eso está lo que en estoy, todos lados.
Pero Yo, bueno, vamos a ver cómo este experimento va. Estamos entrando en un sector donde están metiendo a la Guardia Nacional, no a los militares, porque ya estaban con ese lío de que estamos, que esto es una dictadura. Caballero, aquí no hay dictadura ninguna. ¿Ok? Trump se va en el 28 y espero que deje mucho de estas plataformas adelantadas de sus ideas, porque yo creo que pueden trabajar. Y tú quieres que te diga algo, el problema es que la verdad, trabajar con la verdad, eso es hay veces que es un poquitico amargo, ¿ok? Y la gente no quiere un amargo, quieren fácil. claro, Quieren oír que el cáncer se cura con una aspirina y no con radiación o con quimo. ¿Ok? Entonces querían ir a ese médico que le dice, no, 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 olvídate del quimo, mira, te tomas 2 aspirinas por la mañana y 2 antes de acostarte. espíritu. Y tú vas a ver cómo esos tumores se te van a desaparecer. Y Ah, ya, está bien. Bueno, cuando te mueras, ¿ok? Le hiciste el caso a alguien que no te estaba dando, bueno, es lo mismo. La gente quiere oírlo fácil. No, el problema está en que la policía es muy dura con ellos y si lo llevamos más suave, tú vas a ver cómo no hay problema. No, lo que pasa es que le cogen ventaja a la situación. Ah, ahora bajaron y menos de un... Esto pasó con the Crime Reduction Act, el acto de reducir crimen en California, que ya lo tumbaron, que menos de 1.000 pesos no era un crimen ¿sabes realmente. lo que Entonces es eso? se metía 1 millón en una tienda y acababan. Y todos se llevaban 300 y 400 pesos. No hay problema, no me lleve nada. No, pero acabaste con la tienda. ¿Cuánto vale eso? Porque eso no es una felonía. Bueno, yo Increíble. creo que Yo lo único que sí te digo, vamos a ver lo que va a venir subsiguiente, vas a ver los tipos que si los derechos civiles, que si la policía está abusando, que si Trump es un... Tú verás que vamos a ver todo eso. A la final sabemos que ese es el caballero, verdadero todo degenerado. esto, todas estas protestas son pagadas. Claro. Mire, yo le voy a contar una historia que es una verdad. Cuando Trump estaba en el poder, hubo un problema en Atlanta, donde vive mi hijo, donde unos policías cometieron un acto cuyo estaba válido. Pero tú sabes, estaba Trump en el poder, las protestas fueron grandísimas. Yo estaba en Atlanta quedándome con mi hijo la semana que a esos policías los encontraron absueltos. Es más, era mi última noche en Atlanta y mi hijo me iba a llevar a comer eh, a un restaurante mexicano que a ellos les gusta. Y yo le dije, oye, ¿tú estás seguro que quieres salir? Porque aquí hubieron muchas protestas cuando ya estaba Biden en el poder. Ya había sabido Trump y ya estaba Biden en el poder. Acaban de encontrar a estos policías inocentes y yo creo que van a haber problemas hoy en la ciudad. Me dijo mi hijo, bueno, no, vamos a comer y si hay algún problema volvemos. Mi hijo vive en un barrio bastante no voy a decir ni mezclado, a 2 o 3 cuadras está en puro barrio de África, ¿cómo se llama? African Americans. Bueno, ni una protesta, nada, absolutamente ningún problema, Pero tú lo dijiste nada. ahí, ¿quién es el que estaba mandando? Ya estaba Biden, ya no había razón Ah, para pagar esas protestas, no hay problema. Todos estos arreglos, caballeros, todo esto que ustedes ven, está financiado. Por eso cuando tú te vas a Nueva York a las protestas de las universidades, todos tenían las mismas tiendas de campaña, nuevas de paquete. Concho, sí. qué lindo. ¿A dónde fueron a comprarla toda esa gente? Por favor, por favor. Yo espero que de todas maneras el saneamiento, el pantano y comparsa tienen que convocar, hay que meterlos en cintura. No va a ser fácil, no van a llegar nunca al fondo por completo, pero sabes que igual que con lo que ha sucedido, y sin salirnos del tema, ¿verdad? Con lo que ha sucedido con la cuestión esa del Obama Gate y la gente que deben de caer y los que no caerán porque tienen privilegios, no sé, algo tiene que suceder pero el país Ahora tiene que salió que dar. Adam Schiff estaba dándole la información a la prensa. Mm, Yo quiero saber qué va a pasar, porque honestamente aquí le trataron de dar un golpe de Estado a un presidente.
Ok, esto fue más grande que Watergate. Acuérdense lo que fue Watergate. Nixon puso unas cosas porque quería oír lo que estaba haciendo George McGovern Sí, en la campaña y quisieron escuchar, ok, para tener idea de la estrategia que estaban usando. Una estupidez completa porque Nixon tenía ganada esa elección de entrada. Ese hombre nunca iba a ganar en ese momento. Pero bueno, lo hizo y le costó que tuvo que renunciar. Esto fue mucho más grande. Esto fue crear una mentira para óigame, tumbar un perdóneme, presidente que perdóneme que había digo, sido elegido. pero es que te voy a decir, porque viene a colación con la otra prima tuya, la Hillary. ¿Qué hizo Hillary? Rompió todo lo que había, todo lo que estoy. Y saco aquí, ¿por qué pierde o por qué le cuesta el puesto a Nixon? ¿Porque lo descubrieron? No, porque el tipo entregó. El tipo no rompió, no desaparecieron el material. El tipo tuvo la decencia y hundirse con su tragedia comparado con lo de tu prima, que tu prima Mira, acabó. aquí lo que no entiende la gente que cuando estaba William Barr, que hay gente que les gusta William Barr, otras personas que no, una de las cosas buenas que él hizo fue nombrar un special counsel a Durham. Ok, Durham llevó una investigación muy callada, se oía algo de vez en cuando, se veía algo, pero fueron casi 3 años y medio. Yo me quedé sorprendido cuando vi eso Mm, y fue muy intensa. Trump pierde, entra Biden. Durham está todavía haciendo esa investigación, eso no sé. Y Biden honestamente no lo quita, pues lo podía haber quitado porque tú puedes, pero eso hubiera causado cierto problema. Pero ¿qué es lo que hicieron? Toda la información que él descubrió la engavetaron. Y hasta la trataron de destruir porque encontraron mucha de la información, porque yo no sé cómo se dice whistleblower en español, porque chivato suena tan malo. no. ¿Entiendes? Para nosotros Chivato tiene vaya, tiene una, que tú eres, Bueno, tú en eres una diferentes rata. lugares, Estos chivato, no son, sapo. estos son gente que trabajan en estos lugares, saben las cosas que están pasando, muchas veces se quedan callados porque los pueden perjudicar, pero ya ahora dicen, oye, lo que se hizo estuvo mal hecho y yo quiero decirle que en tal lado ustedes pueden encontrar información, Claro. que fue lo que hicieron. Esa información demuestra que Hillary Clinton inventó lo de Russian Collusion, que todo eso Richard Steele fue algo que preparó, pagado por los Clinton. Lo hicieron porque querían, hay un refrán que dice, ¿cómo se llama en inglés? Deny everything. Ujú. Di que no, que tú no eres culpable de nada y haz counter accusation y acusa al otro para quitarse el enfoque de lo que había pasado con todo ese material que tenía ella guardado que no podía tener, echarle la culpa a Trump de que él estaba enredado con los rusos, que los rusos lo estaban ayudando a él a ganar la elección. Honestamente, ya sale a relucir que sabían que eso era un cuento chino. Claro. Y Obama dijo, a mí no me importa, esto hay que seguir empujándolo. Y tenemos que buscar la forma. Y ahí cayó Flynn y lo destruyeron. Yo lo vi los otros días en televisión y él espera que haya consecuencias. Yo espero que sí. Yo creo que la gente que Trump tiene en este momento alrededor de ellos tiene a muchas personas muy nerviosas, Claro. muy nerviosas. Y a una que no está en el Russiagate, pero también está en una candela fuerte, es Leticia James. Sí. Que ahora no solamente la están investigando por eh, sus negocios de real estate ilícitos, cuyo tienen ya, parece que ya tienen toda esa información. También la están investigando por la persecución de ella contra Trump. Acuérdense que ella corre en una plataforma de que yo voy a encauzar Contra a él, Trump. sí. Olvídense del nombre Trump. Nosotros todos en este país tenemos como ciudadanos la idea de que somos inocentes hasta que nos prueben culpables. ¿Ok? ¿Cómo tú vas a correr en una plataforma de yo voy a encausar a alguien cuyo tú realmente no tienes prueba de que ha hecho algo mal hecho? Y caballero, yo les voy a decir algo porque yo trabajo en el sector de las bienes y raíces de los préstamos. El préstamo, el, el,
la, ¿cómo se llama? El juicio que le hicieron a Trump sobre los préstamos que él cogió eh, eh, contra su negocio, contra sus propiedades y eso fue completamente político. Yo no he visto una cosa más asquerosa que ese préstamo. Claro. Yo no es que he visto un préstamo donde no hay plaintiffs, donde no hay nadie que ha dicho me robaron. Todo lo contrario, la gente que le prestaron dijeron lo haríamos otra vez y nos pagó súper bien. Pero eso ahora se está investigando y creo que han podido coger todos los correos electrónicos de ella y sabe Dios cómo a ella se le puede haber ido la mano, hablando con quién y viendo qué es lo que estaba diciendo. Esa mujer está en tremenda candela, caballero. Esa mujer está en tremenda. Bueno, ya tiene tremendo abogado, ya lo tuvo que nombrar. Pero tarde o temprano, sea ella, sea el fiscal especial, sea el que sea, aquí tiene que caer gente, men, porque si esto se queda simplemente en el bla bla, apaga la luz porque esto va hacia abajo. Yo creo de verdad que hay el momento y estamos frente a la posibilidad tangible, real, de que sí van a haber resultados. No todo lo que quisiéramos, pero sí lo vamos a ver. Quedan 8 minutos. Ante todo, ¿dónde te localizan a ti, Manny, para las cuestiones de tú y la forma que tú puedes ayudar a Bueno, todas ahí las tienen personas que el nos están teléfono escuchando? 305-525-5812, 305-525-5812. Estamos empezando ya con el Hometown Heroes. Eso es buenísimo. Pueden coger hasta $35,000 para comprar una propiedad. Si ustedes son policías, si trabajan en el sector de la medicina, si trabajan como maestros, si trabajan como psicólogos, pueden tener este dinero si son primeros compradores. Yo les puedo decir si pueden comprar o no y acuérdense siempre que el primer comprador es cualquier persona que no ha tenido propiedad en los últimos 3 años o tuvieron que vender una casa por producto de un divorcio. También son considerados primeros compradores. Los podemos ayudar. Llámenme a este teléfono que está poniendo Gustavo ahí. Y no, y en la página web también que pueden entrar directamente e informarse de todo lo que es tu oferta para ayudar a las personas. El fallo más grande que tuvo el Partido Demócrata cuando se le tiraron a Trump, entre las cosas que hicieron, acuérdense que trataron de destituirlo de 28 estados para que no Ujú. pudiera correr para presidente. Obviamente la Corte Suprema tuvo que darle un parón a los estados porque los estados no pueden interferir en una elección federal. Estaban totalmente afuera de la Constitución y obviamente Trump ganó ese caso. Pero aparte de eso, vimos muchos casos en Atlanta con la Fannie Willis que Ujú. metió la pata completamente. Es la incompetencia. Mira, lo que ellos, déjame decirte, lo que hicieron contra Trump es peligroso contra la Constitución. Lo que salva a Trump es lo incompetente que han sido la gente que han llevado a cabo estos casos. ¿Ok? Especialmente en Atlanta, eso fue un show. Esa mujer enredarse con el fiscal que ella nombró, tener y no decir que no estaban juntos cuando todo el mundo lo sabía, eso fue un desastre. Pero aparte de eso, el pueblo americano se dio cuenta y les pasó la cuenta a ellos, a los demócratas, en la última elección. Y yo creo que lo que se ha llevado a cabo desde el 16 para acá, se tiene que descubrir completo y deben unas cuantas gente por lo menos pasar por lo que hicieron pasar a General Flynn, a Roger Stone, que ese fue otro, Ajá. a toda esta gente, eh, a, a- a este otro de Trump, para se me olvidó que tiene, no se me olvidó el nombre de él ahora, no me viene, que también lo metieron preso, pero Sí, Steve Bannon, ¿no es? Steve Bannon, Steve gracias, Bannon. Steve Bannon. Honestamente lo vi en una entrevista con Bill Maher y estaba hablando de que Trump va a correr en el 28, que eso no me gustó. Eso no. Me parece que es una ridiculez. Y es contraproducente porque le está dando leña a los degenerados para que sigan Exacto, hablando. exacto.
Exacto, Manny, pero lo que hicieron contra él también estuvo mal hecho. Y yo creo que yo quisiera creer que todos estos individuos ineptos, como tú dijiste, pero que fueron puestos ahí, la acción de ellos quizás no es la esperanza que lo hubieran encausado, pero lo más importante de su plataforma era desacreditar a Trump para que la gente se echara para atrás, pero lo que tú dijiste, el pueblo americano no se la comió. Tú tienes razón con lo que tú bueno, que acabas de lo decir. querían meter preso y déjame decirte, ella le metió, lo encontraron culpable, ¿ok? De haberle tumbado, de haber hecho estos préstamos que no perdieron dinero. Y la multa fueron 400, más de Sí, 400 sí, millones. increíble. Ella estaba lista para meterse adentro de Trump Towers, ¿ok? Pero un juez federal lo frenó y bajó la cantidad porque él estaba haciendo una apelación. Y se tuvo que echar para atrás. Pero caballero, eso son cosas que nosotros vemos en países, banana republics, donde hay comunismo y todo eso, donde te interviene un negocio así. Esas cosas en este país yo nunca las he visto, No. ¿ok? Eso es Esto quedará peligrosísimo. para la historia, pero para los libros de verdad de la No, historia de no, de esta nación. verdad, es peligrosísimo cuando tú ves el gobierno federal trabajando, ¿ok? Te estoy hablando del gobierno ejecutivo de Biden, no Biden porque Biden estaba ahí, que lo que estuviera llevando, trabajando con fiscales, no solamente federales, pero también estatales, para atacar a un ciudadano americano, sea quien sea. Caballero, el gobierno federal tiene mucho dinero, acaba con cualquiera. A Ay, mí no me interesa quién tú seas. ¿Ok? Manny, Y lo único que nos nos protege es la quedamos en la raya. Constitución. Lo único que nos protege es la Constitución. Mira, yo la tengo aquí al lado. Aquí, yo no dejo de tenerla. La tengo Ese es el marcada papel, eso es lo me más la paso grande que leyendo. existe. Y si la gente se enfocara en eso y no en los partidos, viviríamos mucho más tranquilos todo el mundo. No queda para más. De verdad que el programa de hoy ha sido sumamente ameno, instructivo, iluminador y tenemos que tener el cuchillo en la boca de lo que va a venir el día subsiguiente. Gracias a ti, mi hermano, por el tiempo tuyo y por el aporte que tú nos das. Un Para placer nosotros es como importante. siempre. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, Dios lo permite. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos. Nos vemos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
was still there. Oh, sing